Hola, buenos días a todas, a todos, a todos. Es un agrado para mí poder eh, aceptar esta invitación para compartir la experiencia que yo he tenido a través de mi trayectoria como dirigente y como miembro de la sociedad. Sobre todo considerando el desafío que tenemos para más adelante, ahora ya en 2 semanas más, que es votar para iniciar el camino de una nueva constitución. Entonces, lo que Tomás me ha pedido es que yo contextualice un poco el tema de la salud en función de esta nueva constitución. Además, como dijo Sandra, no nos puede pasar lo que nos pasó después del plebiscito del no, que muchos consideramos que nuestra labor estaba hecha y nos fuimos para la casa y dejamos el poder en manos de quienes han hecho mal uso de ese poder y que solamente en todos estos años han prolongado lo que dejó la dictadura. Entonces, nuestra obligación a partir del plebiscito para construir una nueva constitución es no irnos para la casa y luchar para que esta constitución efectivamente refleje lo que nosotros como pueblo queremos para el país. Y lo que decía la persona que me precedió, no son las élites que tienen que hacer la constitución, sino que es el pueblo, las personas con su experiencia diaria, porque en la experiencia de cada día está la forma en que tenemos nosotros de vivir, y eso tiene que reflejarse en la constitución, y no personas que podrán tener en el ámbito académico un gran desarrollo, pero la constitución es para reflejar lo que nosotros vivimos día a día, y esta tiene que ser hecha por todos. Pero volviendo al tema al que me invitaron, yo quería primero que nada para contextualizar que este país ha tenido en su historia 3 reformas de salud. Y la reforma de salud o la salud está ligada absolutamente a un tema político. Curiosamente, las reformas de salud que se han hecho, si bien es cierto, han tenido algún trasfondo epidemiológico, pero han sido lineamientos políticos las que las han definido, político-económicos. Por ejemplo, la primera reforma de salud que tuvimos en este país fue en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con su ministro de Salud, Salvador Allende Gossen, que unió las diversas cajas que existían en ese tiempo y creó el Sistema Nacional de Salud. En ese tiempo los problemas de salud de este país eran fundamentalmente la enfermedad infecto-contagiosa y la desnutrición infantil. Teníamos una tasa de mortalidad infantil por desnutrición y también por mortalidad infantil por problemas asociados a las condiciones de vida de las personas muy altas. Por citar un ejemplo, en aquellos años en el país no existía el sistema de alcantarillado, sino que en Santiago, por ejemplo, las alcantarillas eran a canal abierto y teníamos una tasa muy alta de enfermedades infectocontagiosas, hepatitis, fiebre tifoidea. Entonces, además de construir el Sistema Nacional de Salud, de formar el Sistema Nacional de Salud, se empezó una gran obra de infraestructura, de poder dotar al país de algo que parece tan simple hoy día. Hoy día consideramos que es lo más normal del mundo tener alcantarillado. Pero en aquellos años no existía. Entonces, eso también era una de las causas del nivel de enfermedad infectocontagiosa que tenía. Ese sistema de salud, donde no existía la medicina privada como la conocemos hoy día, centralizado, individual en ese tiempo en la provincia. Eso duró hasta la dictadura de Pinochet, que los economistas de la dictadura de Pinochet se dieron cuenta porque a ellos no los motivó en ningún caso mejorar la salud, sino que los motivó lo que ha motivado a la derecha de este país por siempre, que es el negocio. Entonces ellos crearon los servicios de salud, pero también a su vez crearon las ISAPRES. Y lo que antiguamente era el CERMENA, que era quien se preocupaba de la salud de los trabajadores, lo transformaron en lo que hoy día conocemos como FONASA. El gobierno de la dictadura de Pinochet, creó las ISAPRES y la gente con mayores ingresos
se fue a las ISAPRE, generando un problema en la salud pública de falta de recursos. De hecho, quienes trabajaban en aquellos años en los hospitales públicos, en la época de Pinochet, los recursos que nosotros teníamos eran patéticos. Muchas veces uno tenía que llevar de la casa cosas como algodón, jeringa, a veces no teníamos en las salas, no había suficiente cantidad de sábanas, de frazadas. El equipamiento que tenían los hospitales en términos, por ejemplo, de laboratorio, yo que soy tecnólogo médico, teníamos una centrífuga y microscopios de la Alemania democrática, teníamos unos microscopios Carl Zeiss Jena, que eran de la Alemania democrática, y que no había repuesto, entonces no había repuesto, y teníamos que nosotros, con nuestros propios recursos, mantener esos equipamientos funcionando. Porque a la dictadura y a la derecha en general nunca le ha interesado la salud pública, la salud de las personas, de la gente que nosotros atendemos. Entonces, eso generó evidentemente un sistema público empobrecido, dando prestaciones de muy baja calidad, solamente por el esfuerzo de los trabajadores de la salud, comprometidos con su trabajo, la gente, el país siguió teniendo índice epidemiológico al nivel de los países del primer mundo, pero no porque el gobierno haya invertido o haya generado políticas de salud que fueran en beneficio de la población. Entonces, cuando nos vamos para la casa, después del plebiscito del sí y el no, viene la primera elección, sale electo Elwin, y seguimos administrando el mismo sistema público de salud que teníamos en la dictadura. Cuando asume el gobierno de Elwin, nosotros pensamos que venía un cambio en el modelo económico, que venía un cambio en el sistema tradicional, que podía venir un cambio en el modelo de salud, con el cual estábamos en absoluto desacuerdo, pero ninguno de esos cambios vino. Como la salud se siguió deteriorando, a pesar de que el gobierno de Elwin inyectó un poco más de recursos frescos al presupuesto, y hubo el crédito alemán, donde llegaron equipamientos nuevos, pero el modelo de salud seguía siendo el mismo en la dictadura. Y durante el gobierno de Lagos viene la tercera reforma, que fue fundamentalmente, desde mi punto de vista, una reforma economicista, y que buscaba distribuir los recursos de tal manera de entregar mejores prestaciones, pero sin salirse del objeto central de lo que era la salud, que era un bien evidentemente economicista. Nosotros ahí como gremios, los gremios que existían en ese tiempo, que eran menos de los que hay ahora, porque hay una sola Confenat, junto con los colegios profesionales, nos opusimos desde un principio al proyecto de reforma de salud del presidente Lagos, que en su minuto llegó a llamarse el auge. Entonces, cuando empezó la discusión dentro del propio ministerio, hubo una discusión sobre un modelo de salud más social y un modelo de salud economicista. Y teniendo a la expresidenta Bachelet de ministra de Salud, dentro del propio ministerio habían dos corrientes respecto de hacia dónde debería ir la reforma. Una corriente encabezada por médicos que fueron funcionarios del Ministerio de Salud del gobierno de Allende, y otro grupo encabezado por el doctor Sandoval, un amigo íntimo del presidente Lagos, que estaba situado más a la derecha a un modelo de salud como que es lo que hoy día tenemos, digamos, que es el GES. Y esa discusión interna terminó con la salida de la ministra Bachelet y la ubicación como ministro de Salud del doctor Artaza. De hecho, en ese tiempo nos reíamos mucho porque él impulsó el auge, y durante el tiempo nosotros decíamos que el auge era Artaza, único getón entusiasmado. Entonces, nosotros nos opusimos férreamente al modelo de salud que quería imponer Lagos, a través de Sandoval y después a través del ministro Artaza, porque consideramos que el modelo que ellos estaban planteados de derecho garantizado, donde garantizaba una cantidad de patologías y dejaba la mayoría de los problemas de salud fuera de esa canasta, primero planteamos que era una canasta básica. Nosotros no queríamos una canasta básica, sino que queríamos que hubiera el presupuesto suficiente para que todos los problemas de salud se pudieran
una discriminación en función de esas patologías. Lo otro que nosotros ya en ese tiempo avisorábamos y que el tiempo nos dio la razón, es que en la medida en que la canasta que se fuera aumentando, sin el presupuesto adecuado de los hospitales se iban a ver obligados, dado que el Estado garantizaba estas patologías, y por ley tenía que cumplirla, se iba a ver obligado a empezar a comprar servicios en el área privada, traspasando una cantidad no menor o una cantidad muy importante de fondos hacia el sector privado, que es lo que hoy día ocurre. Hoy día, con tal de cumplir la patología, el traspaso de dinero que hacemos al sector privado es abismante. De hecho, durante el Ministerio, el Estado, compró a las clínicas, a las Condes, una cantidad muy importante de prestaciones, que con ese dinero habría bastado incluso para construir un par de hospitales nuevos. En toda esta discusión del auge también apareció este tema de los hospitales concesionados, a los cuales también nos opusimos, porque, y nos seguimos oponiendo como trabajadores de la salud, porque es generar riqueza para el dueño del hospital concesionado. En ese tiempo nosotros nos reíamos porque el ministerio nos decía, no, si el hospital concesionado se va a financiar para que construya el hospital con los estacionamientos, con el casino, cosa que con dos dedos de frente uno sabe que es imposible financiar un hospital con los gastos que tiene, con la tecnología, con los avances de la tecnología. Es imposible financiar un hospital solamente con el arriendo de los estacionamientos, del casino o de otras prestaciones que hubieran dentro. Cuando evidentemente ahí lo que se pretende es nuevamente distribuir más recursos públicos al sector privado. En ese tiempo, en el gobierno de Lagos, Lagos, para darle un tinte de democrática a su reforma de salud, organizó a través de todo el país una serie de trabajos grupales con una participación relativa, porque cuando uno llegaba a estas reuniones, en hoteles, en resort, el contrapeso entre los que estábamos en contra del auge y los que estaban a favor era evidentemente el ministerio colocaba ahí su gente de derecha incluso, que estaban a favor del auge que ellos querían. Por lo tanto, nosotros después de participar un tiempo nos retiramos de esos espacios de participación, porque en realidad no estábamos construyendo en conjunto la reforma que queríamos, porque los puntos de vista eran diametralmente opuestos. El gobierno solamente tenía una mirada economicista del tema de la salud y no tenía una mirada social que teníamos nosotros los gremios. E incluso en marzo, no me acuerdo bien el año, hicimos una huelga cerca ya del 21 de mayo, cuando el presidente Lago anunció que iba a hacer la reforma de salud. Y a raíz de esa huelga, el gobierno se vio obligado a llamarnos a negociar un proyecto de reforma de salud. Y nosotros, en conjunto con los gremios, en conjunto con los médicos que tenía el ministerio, que habían sido ministros del gobierno de Allende y que habían construido o ayudado a construir el modelo de salud de Cuba, elaboramos una propuesta y se la hicimos llegar al gobierno. Y tuvimos ahí una negociación de aproximadamente 4 semanas, donde entrábamos a las 8 de la tarde en el antiguo Hotel Carrera y salíamos a las 1 o 2 de la mañana. Y ahí negociamos todos los gremios, a excepción del Colegio Médico, que se restó porque ellos no quisieron participar por tener un problema con el ministro Artaza. Incluso quisieron el Colegio Médico en ese tiempo obligarnos a que todos los gremios nos retiráramos para hacer causa común con ellos. Pero en ese tiempo nosotros visualizamos que la única posibilidad de negociar algo con el gobierno era esa. Y no íbamos a ceder a las presiones del Colegio Médico, y de hecho así lo hicimos, y nos presentamos a negociar, y negociamos con el ministro de Hacienda, con el ministro de Salud, con el ministro secretario de la Presidencia, secretario general de la Presidencia. Después de 3 semanas de negociaciones, el gobierno aceptó nuestra propuesta casi en un 90%, que era muy diferente a lo que posteriormente apareció como reforma de salud. De hecho, cuando terminamos la última reunión y firmamos el acuerdo con el gobierno, el presidente de la Confenat de ese tiempo, Araya, que era militante del Partido Comunista,
al salir de la negociación, dijo a toda la prensa que había muerto el auge, lo que generó en el gobierno una molestia porque ellos no querían. Y ahí, a raíz de eso, aparte de la primera división de la Confenat, hubo una división entre ellos respecto de firmar o no firmar ese acuerdo. Porque nosotros igual estábamos en una disyuntiva, porque en nuestro fuero íntimo, yo personalmente en mi fuero íntimo, sabía que el gobierno no iba a cumplir ese acuerdo. Porque ese acuerdo estaba en contra de todo lo que ellos estaban planteando, habían planteado siempre respecto a su reforma de salud. Pero ¿cómo uno actúa si el gobierno le cumple el 90% de lo que está en la negociación? No puede a priori decir, no, es que ustedes no van a cumplir, no vamos a firmar. Y firmamos el acuerdo, todos los que no estuvieron de acuerdo en firmar, lo firmamos. Ahí pasó una cosa anecdótica porque nos llama el ministro Insulza para que al día siguiente de que habíamos terminado la negociación fuéramos a La Moneda a firmar el acuerdo con Lago. Y nosotros le dijimos que no íbamos a ir porque primero teníamos que dar a conocer el acuerdo con nuestras bases, y una vez que las bases lo conocieran, recién íbamos a salir a la opinión pública con el acuerdo. No le hizo mucha gracia al ministro Insulza porque el presidente Lagos se iba del país. Pero a nosotros, al conjunto de los gremios, no nos interesó mucho eso porque nos daba lo mismo si estaba o no estaba el presidente. Y finalmente en La Moneda firmamos el acuerdo. Y me quedó bien claro, me quedó muy presente las palabras del doctor Artaza, del ministro Artaza, que en su presentación dice que el acuerdo que han firmado con los gremios respecto del nuevo modelo de salud para el país es la carta de navegación para la reforma. Eso fue como 2 semanas antes del 21 de mayo que el presidente tenía que dar su discurso en el Congreso, y ahí iba a dar a conocer su proyecto de reforma de salud. Nosotros en la Centrusa en ese tiempo teníamos la certeza absoluta de que el discurso, de que de alguna u otra manera Lagos no iba a cumplir el acuerdo. Y efectivamente así fue. Cuando Lagos da el discurso, en realidad sigue sosteniendo ante el país que la reforma de salud era el auge, lo que ellos habían planteado desde un principio, o sea, un modelo de salud que no resuelve el problema de la población, que traspasa cantidad importante de dinero al sector privado y que va despotenciando cada vez más el sistema público. Nosotros solicitamos como Congreso una reunión con el presidente Lagos para hacerle ver nuestra disconformidad. Hicimos una carta que se la leímos, donde lo tratamos al presidente Lagos de mentiroso porque le había mentido al país respecto al tema del acuerdo. Y además es cuando da inicio a esa reunión, él plantea que el acuerdo con los gremios estuvo a la vista para hacer la reforma de salud, lo que era muy diferente a lo que había dicho Artaza de que el acuerdo con nosotros iba a ser la carta de navegación de la reforma. Y esa reunión duró como 15 minutos, al presidente no le hizo muchas gracias que lo tratáramos de mentiroso. Eso significó tener las relaciones cortadas con el gobierno durante todo el resto de la discusión parlamentaria, donde nosotros fuimos en innumerables ocasiones al Parlamento a hacer indicaciones, porque este proyecto de ley cambió. Primero hubo un primer proyecto de ley que entró al Congreso, nosotros hicimos indicaciones a ese proyecto de ley. Una de las indicaciones que más nos hacía peso era que se mantuviera el sentido de red del sistema público, pero el gobierno en la mitad de la discusión parlamentaria ingresó un paquete de indicaciones de un día para otro que modificaba totalmente el proyecto que ellos originalmente habían presentado y que incluso lo derechizaba aún más todavía. Y ahí logramos, nuevamente tuvimos que salir a hacer manifestaciones, tomando el ministerio, ir al Parlamento, y en algo logramos atenuar lo nefasto que era la reforma de salud del agua. Como les decía hace un rato, a nosotros el tiempo nos dio la razón en que el modelo de salud ha despotenciado la salud pública, que este modelo de salud ha fortalecido la medicina privada y que cantidad importante de recursos se han ido al sector privado y que la gente no tiene un sistema de salud que resuelva su patología.
Y pasó lo que nosotros decíamos que iba a ocurrir con las patologías no auge. O sea, hemos sido testigos en estos años de gente que tiene que operarse de patologías que parecen sencillas y tiene que esperar 4 o 5 años a que le resuelvan un problema de alguna cirugía porque no está en el auge. Incluso el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera anterior y este gobierno han iniciado campañas para resolver las listas de espera de las patologías no auge, comprando servicios en el mundo privado o pagándole a los mismos médicos del hospital para que fuera su horario de servicio, puedan resolver esas patologías. O sea, incluso cuando se ha empezado a ubicar a la gente para resolver sus patologías, en muchas situaciones nos hemos dado cuenta que muchos de los pacientes han fallecido esperando una cirugía. Entonces, el modelo de salud y la situación en que está hoy día la salud de este país es responsabilidad absoluta del programa, del proyecto, de la ley que impulsó Lagos de nueva autoridad sanitaria. Además, como un dato anecdótico, al mismo tiempo que estaba la reforma de salud, nosotros habíamos como Centrus en ese tiempo presentado un proyecto de nueva carrera funcionaria, que estuvimos 2 años aproximadamente negociando con el ministerio, que al final Hacienda, y la nueva carrera la habíamos estructurado, y finalmente Hacienda la rechazó porque era mucha plata la que estaba involucrado. Nosotros fuimos a una huelga, solamente los profesionales, y ahí conseguimos negociar y llegar, y las cosas que conseguimos como gremio en ese tiempo fue llegar al grado 5, porque nosotros hasta ese año llegábamos solamente hasta el grado 10, conseguimos la asignación de turno, en el contexto en que existe hoy día, la asignación de responsabilidad, plata de capacitación, pero en ese tiempo lo más importante para nosotros era poder llegar al grado 5, que significaba una cantidad importante de gente que podía mejorar su situación económica, pero estábamos nuevamente en una disyuntiva, porque nuestro proyecto de salud, nuestro proyecto de mejora remuneracional y de carrera, estaba dentro de la reforma de salud. Entonces nosotros nos oponíamos a la reforma de salud, pero en ese barco de reforma de salud iban lo que habíamos conseguido en la huelga y en las negociaciones. Entonces estábamos en una situación bien compleja, porque por un lado queríamos hundir el barco de la reforma de salud, pero en ese barco iban las mejorías económicas que nosotros necesitábamos. Bueno, finalmente la reforma salió, como ustedes la conocen hoy en día, el barco no se hundió, llegamos a puerto con nuestras mejoras, pero nos quedó el sabor amargo de que el modelo de salud estaba muy lejos de lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos, que es lo que queremos hoy día, un modelo de salud que resuelva los problemas de la salud de la población, que haya el financiamiento adecuado de las patologías y de los hospitales. Hoy día, una de las cosas que en ese tiempo se discutía bastante es que las prestaciones que nosotros prestábamos estaban subvaloradas. Es decir, por poner un ejemplo simple, una glicemia podía costar 100 pesos y a nosotros el ministerio, a través del CONASA, nos pagaba 50. O sea, mientras más glicemia hacíamos, más nos desfinanciaban. Y eso, en el modelo, se suponía que eso iba a cambiar con la reforma de salud, pero las prestaciones que hoy día prestamos siguen estando desfinanciadas y siguen siendo insuficientes y no cubren el gasto real de lo que ella implica. Entonces, el modelo de salud nos desfinancia, no responde a tiempo a los problemas de salud de la población y tiene una gran cantidad de gente, funcionarios, de usuarios, que nunca ven resueltos sus problemas. Entonces, en la nueva Constitución, tenemos que pensar que construir un modelo de salud que no esté mirada únicamente desde el punto de vista economicista, sino que esté mirado desde el punto de vista de las necesidades de la población, de las necesidades del país, que el país es de la población, es la gente, del pueblo, y por lo tanto tenemos que tener muy presente eso al momento de que tengamos que hincarle el diente al tema de un nuevo modelo de salud. La salud es un ente altamente
político. ¿Sí? Así como la educación no se puede desligar de lo político, es decir, pues dependiendo del color del gobierno que esté de turno, es el modelo de salud que se implementa. Y en eso tenemos que mucho trabajo por delante, porque queramos o no, todavía no tenemos la correlación de fuerza suficiente para imponer nuestro punto de vista, porque en este país sigue habiendo una cantidad importante de población que respalda a este gobierno. Ojalá hubiéramos tenido, cuando discutimos la reforma de salud, hubiéramos tenido un estallido social, porque a lo mejor el resultado podría haber sido distinto. Y yo diría que es una obligación nuestra, como trabajadores de la salud, empujar para que la nueva constitución pueda acoger un modelo de salud no economicista, un modelo de salud social, un modelo de salud más radicado en lo preventivo. Nosotros en aquel tiempo planteamos como una idea que era fortalecer más aún la salud primaria, pero en una salud comunitaria ubicada más cercana a la gente. Porque si bien es cierto, de tal manera que la población en torno a un consultorio pudiera estar registrado en ese consultorio, pero que hubiera un trabajo permanente de la atención primaria en términos de fiscalizar, por decirlo de alguna manera, de supervisar la salud de las personas sin necesidad de que éstas lleguen al consultorio a enfermarse, o sea, un trabajo en conjunto entre la comunidad y los equipos de salud. Yo creo que el deber nuestro, la obligación nuestra es poder trabajar, aunque nosotros somos hospitalarios, pero igual no tenemos que perder de vista que el eje de la salud es la prevención y es lo que aquí en este país se conoce como salud primaria. Yo diría que para una nueva constitución nos tiene que servir todo el trabajo, todo el camino que hemos recorrido en estos años, que nos sirve de experiencia para no volver a equivocarnos, para no irnos cuando nos tenemos que quedar y para seguir empujando una salud social, una salud que tenga como eje central los problemas de la población y los problemas del pueblo. Eso es lo que yo les puedo decir, no sé si quieren alguien hacer alguna pregunta, iniciar alguna conversación. Muchas gracias, Juan. Y obviamente abrimos la palabra a quien quiera hacer alguna consulta. El micrófono pueden activarlo ustedes mismos. Yo, Magali. Magali, te escuchamos. Disculpen los reiterativos de mis intervenciones, pero me pareció muy interesante lo que planteó Juan Díaz. La verdad que Juan Díaz es como la historia de, por lo menos de los profesionales en el ámbito de la salud, por lo menos desde que yo ingresé al gremio de los profesionales, es que he venido escuchando el nombre de Juan Díaz. Primera vez que lo escucho, a uno obviamente le hacen sentido muchas de las cosas que se supone que se hicieron, pero que a veces uno no encuentra explicación. Y ahora pude ir hilando algunas cosas y ir encontrando la explicación a algunas situaciones que para uno también eran raras, ¿ya? Pero yo le quisiera preguntar a Juan, en el ámbito de justamente lo último que dijo, que era que teníamos que quedarnos cuando nos tenemos que quedar y no irnos. Nosotros como organización ha sido como muy difícil, y hoy día está siendo más difícil aún con la pandemia, poder motivar a nuestros propios dirigentes para que estén y no se vayan cuando no se tienen que ir. Por lo menos a mí, esa es una preocupación constante, una preocupación relativamente una preocupación constante, el hecho de que los dirigentes se sientan desmotivados. ¿Qué cree él que nosotros pudiéramos enfatizar más en este ámbito para, bueno, por la experiencia que él tiene, para que los dirigentes estemos?
y digo estemos, yo, la verdad que yo participo harto, pero soy igual del efecto de los dirigentes, y que a veces también nos desmotivamos por algunas situaciones, pero seguimos adelante, somos porfiados. Pero no todos son así. Entonces, no sé si él visualiza alguna fórmula, alguna estrategia que eso. Mira, en realidad la respuesta es difícil, porque ya era difícil motivar a la gente en una situación normal, y en esta situación de pandemia es más complejo. Uno, porque tenemos que ser responsables con el tema de la salud, de nuestra salud y de la salud de la gente que está alrededor nuestro. Entonces, a mí me cuesta encontrar una respuesta, porque algunas cosas que hicimos antiguamente para movilizar a la gente no es aplicable ni lo que hicimos en dictadura, ni lo que hicimos me recuerdo que el gobierno de Frei quiso impulsar una reforma al FONASA, que era subsidio a la demanda y una cosa bien parecida a lo que quería hacer Piñera del FONASA Plus, ya que uno iba a tener, en función de si metía más plata o menos plata, mejor o peor salud. Entonces, en ese tiempo recorrimos los hospitales, los consultorios de los hospitales, movilizando a la gente, y eso funcionó. Entonces, hoy día, yo creo que a mí me cuesta un montón esta cuestión del Zoom, porque a mí me gusta estar cara a cara con la gente, verle la cara, ver la expresión que tiene mientras uno está hablando. Entonces uno ahí dice, chuta, estoy hablando de cera, voy a cambiar el tono. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a esta, que es bastante, nosotros de la vieja generación somos de piel, somos de juntarnos con la gente, de tocarla, de convencer de ese punto de vista. Entonces, yo creo que hoy día, usando estos medios y usando, tenemos que seguir siendo persistentes, no hacer catetes, ser molestosos, organizar muchas reuniones por Zoom, insistirle a la gente. Tenemos que ser como el virus del coronavirus. O sea, una persona se contagia con el coronavirus y tiene un grupo de gente que la contagia alrededor a todos los contactos que tiene. Y yo creo que en este tema tenemos que ser igual, o sea, convencer a uno, que se convenza al otro, y que se convenza al otro, y que se convenza al otro. Es como lo que se ha hecho siempre para motivar a la gente, pero usando las herramientas que hoy día tenemos. Y la gente que pueda salir a la calle o pueda estar en el hospital, también hacer con todas las medidas preventivas para no enfermarse. Yo creo que esa es la única solución, no hay soluciones mágicas en este tema, sino que es el trabajo. Mira, cuando nosotros creamos la FEMPRUS, no bastó con poner un letrero constituyente los profesionales del hospital, porque uno al principio pensaba, bueno, no tenemos organización, había muchos que estaban en la funcional, pero hubo que salir hospital por hospital y recorrer todo el país para que los profesionales se motivaran y se constituyeran. Entonces, en pandemia, obviamente que es doblemente más difícil, y en pandemia, algunas de las formas que usamos antiguamente tienen que usarse de nuevo, pero con los medios que tenemos y tomando las precauciones. Pero lo principal es la perseverancia, y no, yo diría que la perseverancia, y también decirle a la gente la verdad, o sea, no crear tampoco falsas expectativas de lo que podemos hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que varios activaron el micrófono delante. Yo, Mario, yo Marcelina. Te escuchamos, Marcelina. Marcelina y después Sandra. Ya. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Contenta de estar en este espacio y escuchar a Juan Díaz, un líder al que Marcelina. ¿Qué me está diciendo? Un líder que nace, o sea, que yo nazco con ese liderazgo en el fondo, hace como la Magali tal vez, lo plantea recién, y hacer un reconocimiento entonces a todo lo que nos presentó y a lo que se logró en esa oportunidad, entendiendo que esa era una gran motivación para los profesionales poder salir a la calle y refrendar
sus reivindicaciones en el tema de todo lo que se planteó y se logró. Y eso es una gran motivación para la gente, estar en la calle y lograr cambios importantes como los que hoy día tenemos en nuestro pliego de peticiones. Sin embargo, a través del tiempo y a través de la dictadura y a través de la cultura organizacional hemos ido siendo inmovilizados poco a poco, y hoy día tenemos la pandemia que también nos aleja un poco de, como lo plantea recién Juan, la cercanía, el contacto, las motivaciones cercanas, etc. Pero la historia a mí me da energía y me da fuerza. Recordarla es parte de mi esencia y es parte de mi base, de mi cultura organizacional, y yo creo que es importante que también nosotros como dirigentes seamos un ente multiplicador de esto para poder mostrar a nuestros asociados y diferentes dirigentes y nuevos dirigentes cómo se ha ido construyendo la historia de la organización. Y hoy día tenemos un cambio que tiene que ver con lo fundamental, que es la Constitución. Entonces, ahí nace la misma pregunta que se hacía Magali: ¿cómo llegar a este cambio y cómo llegar a esta motivación que sea fuerte, que sea perseverante y que podamos generar? Porque, por ejemplo, en la última asamblea que nosotros tuvimos como federación, mostrábamos qué estrategia teníamos que seguir impulsando para poder lograr estas reivindicaciones, y hoy día no solamente tiene que ver con el ámbito sindical, sino que también tiene que ver cómo lograr el cambio que tenemos que tener en el país, con este cambio constitucional, cómo participar, cómo motivar, cómo estar. Y ahí, Juan, planteé, es difícil, la verdad, y ser perseverante, ¿cierto? Pero también pienso que la esencia está en creer que somos agentes de cambio y creer que todo lo que ha pasado desde octubre en adelante y desde que empezamos a pensar que íbamos a tener un Chile distinto, no se ha logrado. Y hoy día es el momento, y hoy día es la oportunidad. Y me vuelvo a plantear lo mismo nuevamente yo. ¿Vamos a poder tener el voto de apruebo si hoy día tenemos tantas trabas psicológicas y tantas trabas en este pueblo que dice, por ejemplo, el ministro, o no sé qué, planteó que las personas de 60 años están libres de votar porque están expuestas a este tema de pandemia? Y la mayor cantidad de votos siempre se ha dado en las personas mayores de edad, porque a la gente joven, y ahí incluyo nuestros asociados, que son muchos son muy jóvenes, no les interesa el cambio porque si no trabajan no ganan, si no trabajan no tienen dinero o no tienen el cambio al interior de su familia. Y lo demás está en manos de políticos que los ha desmotivado en la historia hasta hoy. Entonces, Juan, preguntarte, ¿cómo ves tú este escenario hoy día para el cambio constitucional? ¿Cómo ves tú el escenario hoy día en nuestra organización? Que tú tienes una trayectoria desde su inicio hasta hoy día. ¿Cómo lo ves tú hoy día, el escenario político actual en nuestra organización? Mira, yo por naturaleza soy optimista. Porque uno tiende a... O sea, la juventud de hoy obviamente no es la misma juventud de nuestra época. Hoy día los estímulos son distintos. Pero fundamentalmente quien salió a la calle en el estallido social fueron los jóvenes. Por lo tanto, ahí todavía en los jóvenes hay una conciencia de que ellos no quieren esta sociedad. Hay grupos para todos los gustos dentro de los jóvenes, pero parte importante de la gente joven de este país está por el cambio y quiere cambiar, porque el estallido social fue algo que nadie se lo puede atribuir, nadie puede decir, ningún sector político, ningún sector social de este país puede decir, nosotros llevamos adelante el estallido social. Esto fue un tema espontáneo
producto de la injusticia que se vive en este país, producto de las terribles desigualdades que hay en este país, que la gente que está afectada por ello no aguantó más y estalló. Por lo tanto, respecto del tema del plebiscito, yo creo que si la gente va a votar, se va a ganar el plebiscito. Más difícil va a ser lo que viene después para elegir los constituyentes. Uno, que el plebiscito sí, yo creo que el apruebo va a ganar. Ahora, si la gente quiere asamblea constituyente mixta o asamblea constituyente pura, digamos, eso es un tema, porque con lo que decía la abogada que nos precedió, en el subconsciente nuestro está incorporado que tienen que ser académicos los que tienen que hacer la Constitución. Entonces puede que mucha gente piense que mejor es una convención mixta donde hayan parlamentarios que se supone que manejan los temas y ellos construyan la Constitución, cosa que yo no comparto. Yo estoy por una Constitución que la hagamos nosotros, el pueblo, las personas, con las experiencias que cada uno tiene. Entonces, yo creo que, siendo optimista, se va a ganar el plebiscito. Tenemos que trabajar para que se gane Asamblea Constituyente. Y además hay que hacer un trabajo al interior de nuestras organizaciones. Nosotros tenemos que ser sujetos políticos. No solamente, no nos podemos desvincular de la política. Eso no significa que militemos en algún partido, pero sí que vivamos en función de que las cosas que hacemos son políticas, porque las decisiones que se toman en el país son políticas y por lo tanto hay que inclinar la balanza a favor de nuestras ideas. Y eso no se logra si uno no tiene el gremio no es un instrumento de lucha política. Insisto, sin que sea partidista, sino que nosotros definimos como FEDEPRUS, lo habíamos definido antiguamente como FENPRUS, el ser unos estrictos defensores de la salud pública. Cuando creamos la FENPRUS nos definimos como antineoliberales, y yo creo que la FEDEPRUS también ahora es antineoliberal, y por lo tanto defensora de un sistema público de salud. Por lo tanto, el trabajo interno es en el día a día con nuestros colegas, con nuestros compañeros de organización, en el sentido de motivarlos a que el gremio sea un instrumento de trabajo político, no solamente político sindical, sino que como sentido de cambio de la sociedad. Y claro, en pandemia es más difícil. Es más difícil, si ya costaba hacer asambleas en los establecimientos con mucha gente, cuando no existía pandemia, por esta vía podría eventualmente ser más difícil. Pero no hay que perder de vista que ese debería ser el objetivo de nuestra organización. Y respecto del plebiscito, yo creo que sí, que el apruebo sí va a ganar, y tengo confianza en que los jóvenes de este país, una parte importante de los jóvenes, están involucrados en estos cambios que se requieren. Gracias, Juan. Sandra y luego Jaime. Gracias, Juan. Ya. Sí, la verdad que hemos hecho harta reflexión, pero tú estabas comentando cuando hiciste tu presentación, tú hablaste de lo que fue el Congreso y cómo ese espacio, digamos, logró aglutinar al mundo de salud de una manera que no se ha vuelto a repetir. Y yo creo que, como lo dicen por ahí, vamos a tener nueva constitución, hay que cambiar el modelo, y también nosotros vamos a tener que cambiar un poco el switch para el tema del trabajo en la unidad desde los gremios, particularmente salud. Salud es un sector que está muy dividido en función de gremios, pero no dividido en función del fin, digamos. Yo no he visto ningún gremio que tenga una definición distinta, que no es defender efectivamente la salud pública y irse por ese camino. Y los matices, digamos, son los que hoy día nos tienen en la situación en la cual estamos, que no es muy distinta tampoco a la política partidista.
el otro día un diputado me dice, ustedes están tan divididos, y yo la verdad que lo miré y le dije, igual que ustedes nomás, pues compañeros, porque hay tantos partidos como Gremio de la Salud tenemos, así que no nos vamos a mirar la suerte entre gitanos. Pero efectivamente esa misma lógica que funciona a ese nivel también nos funciona un poco a nosotros. Nosotros somos además una organización que se cinde de una organización distinta, también digamos por grandes temas que nosotros consideramos importantes. Y estamos ahora en esto. Entonces se nos va a venir una suerte, digamos, de cambiar un modelo de salud y de cambiar las leyes que hoy día nos rigen. Eso, yo igual siento que un proceso que se viene desde el 25 de octubre para adelante es redactar una constitución, después de redactar una constitución cambiar la legislación vigente para que hable y converse con la constitución. Entonces es un largo camino y que vamos a tener siempre estas fuerzas, digamos, que más bien no aportan, sino que bombardean y son una piedra en el zapato para todos, y que es la derecha económica del país, y que vamos a tener que ir también sorteando. Así que la verdad es que uno lo va mirando y el proceso se hace bien difícil, pero yo siento que los gremios de salud también tenemos un rol súper importante que cumplir acá, porque no es la primera vez que estamos. Desde lo que tú conversabas del Congreso en esos años, de antes incluso en plena dictadura también, y posteriormente siempre hemos estado en la lucha por un mejor sistema de salud y tenemos efectivamente los antecedentes y tenemos la experiencia. O sea, nosotros no hablamos desde necesariamente el tecnicismo, sino también desde la experiencia de lo que vemos y de lo que hemos visto todos los días. El sistema de salud fue tan vapuleado en el tiempo de la dictadura que el primer hospital del país se construye se inaugura el año 97, 96, 97 con el padre Hurtado. O sea, antes de eso no habíamos construido ni siquiera un hospital en Chile. Así que va a ser complejo, va a ser difícil, pero lo que hay aquí siempre, creo yo, es la esperanza de que ahora sí deberíamos de lograr un cambio sustancial para el país. Creo, digamos, que en eso estamos todos, estamos la mayoría del país. Así que de ahí no nos saca nadie, digamos. Gracias, Sandra. Juan. Mira, si bien es cierto, tengo alta esperanza en la gente joven, pero también hay un tema enquistado en nuestra sociedad, que es el individualismo. Y yo creo que producto de ese individualismo es que también los gremios de la salud se han ido disgregando y formando, por ejemplo, el tema de la FENAC. ¿Cuántas FENAC hay? Hay como 4 o 5 FENAC, cuando antiguamente había una pura con FENAC, que tenía un líder carismático. Uno podría estar o no de acuerdo en su estrategia, que era Cabrera, pero que era carismático y mantenía al gremio unido. Y cuando se fue Cabrera, este gremio se desperdigó, y hoy hay 3 o 4 FENAC distintas. En el caso nuestro también, por las razones que todos conocemos, tomamos la decisión de salirnos de la FENPLUS. Yo recuerdo siempre que el asesor que nosotros tenemos ahora, que es Manuel Gajardo, que es el asesor que teníamos en aquel tiempo en la FENPLUS, él está dispuesto, con tal de mantener la unidad del gremio, a perder, a llegar a no sacrificar la unidad del gremio por beneficio económico, por decirlo. O sea, si era necesario renunciar dentro de una negociación con tal de mantener la unidad, lo principal era mantener la unidad. Y eso se perdió lamentablemente en la FENPLUS, con la asesoría que ellos tuvieron, y ya la unidad pasó a ser parte de la historia. Pero yo no pierdo la esperanza de que en algún minuto
O sea, lo que es valorable hoy día de lo que decía la Sandra, es que efectivamente hay matices, pero todos los gremios están detrás de una misma, todos los gremios de la salud igual siguen estando detrás de una misma línea, que es la salud pública, que es el fortalecimiento de salud pública, y con ideas sociales de lo que debe ser la salud. Ahí, bueno, habrá un trabajo que hacer con el tiempo, iremos reconstituyendo confianza y volveremos a volver a hacer, a lo menos a tener conversaciones con nuestros pares. Pero es un desafío para nosotros no olvidar eso. Lenin decía que cuando tuviéramos la correlación de fuerzas favorables íbamos a hacer la revolución. Y nosotros vamos a tener que hacer esta revolución con una nueva constitución, con las fuerzas que tenemos, ¿no? O sea, no tenemos tiempo de tener correlación de fuerzas favorables, o a lo menos tener unidad, unidad entre los gremios. Pero son tareas pendientes que hay, porque la vida se construye, la historia no se acabó, como decía Fukuyama, sino que la historia sigue avanzando. Gracias, Sandra. Jaime Vallejos. Buenos días a todos y especialmente, Juan, hacerte un reconocimiento. Creo que cuando yo entré como dirigente de la FEMPRU, tú ya ibas saliendo, lamentando el cambio que hubo, porque específicamente no hubo no se mantuvo la impronta que había de generar una aglutinación en los gremios, como se dio en el Colmed, como se dio a continuación de las luchas por la defensa de los derechos laborales. No ha sido tan fuerte como se esperaba. También hay que considerar que efectivamente el tiempo ha cambiado. La participación de la gente ha mermado. Es una realidad de que lamentablemente, estando en una sociedad que los principios son más economicistas, lógicamente que también todos entran en el mismo juego. ¿Cuánto me das y cuánto entrego? Y lamentablemente se pierde la sensibilidad que se puede haber tenido hace 20 años atrás. Es una realidad. Por lo pronto, me parece que llegar a tener a la salud como un derecho es una parte. El tener una propuesta real de un nuevo modelo de salud también es importante, porque hay varios modelos de salud. Hay un modelo de salud, una propuesta por el Colmed, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, por los servicios, la Secretaría de Salud. Hay múltiples organizaciones que están tratando de incorporar propuestas, lo cual creo que uno de los objetivos sería bueno ver hasta qué punto todas esas propuestas convergen a una realidad más bien social que a un mercantilismo en la salud como la tenemos ahora. Es difícil porque justamente se ha atomizado las fuerzas de las organizaciones gremiales. Cada vez va sumándose un gremio nuevamente, también como tiene razón Sandra, los partidos políticos se van atomizando. Entonces las fuerzas que se pueden tener para poder aglutinar una pedida efectiva es complejo. Hay muchos intereses. En este caso, si hablamos de las propuestas, más que nada intereses de las organizaciones, no sé si será por figurar, espero equivocarme, pero la realidad es que tenemos una precarización de nuestra salud pública y tenemos que buscar una salida. Cómo interesar, cómo sensibilizar a nuestros asociados es bien complejo. Yo creo que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Hay que lamentablemente peregrinar en este sentido, así como se hizo para lograr tener una organización como fue inicialmente la FEMPRU, pero con los principios que se tenían, no los que tenemos actualmente. Por lo tanto, más que nada era hacer un reconocimiento, Juan, a tu trayectoria, y me alegro poder verte y escucharte, porque hay una parte de la historia que muchas veces se pierde. Si no recordamos la historia, construir un futuro es más complejo todavía, porque hay mucho por hacer, mucho que trabajar, y eso ojalá podamos tener la fuerza para poder, el sentido y objetivo de lo que estoy diciendo ahora, por tener una aglutinación
de todas las propuestas que tenemos en este momento para un modelo de salud. Y en eso soy un convencido que sería la única forma, es tener un bloque común. No podemos seguir dejando que esto se vaya dividiendo y atomizando. Me quedo con eso y felicitaciones, Juan, gracias por la ilustración y hacernos un recordatorio que para muchos los que están presentes a lo mejor no lo tenían, pero esas 3 reformas son bastante claras, bastante definidas y es lo que nos marca en la actualidad. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Juan? No, solamente que no hay que perder la esperanza de seguir, de que los cambios se pueden hacer. Probablemente hoy día, a puerta de una oportunidad histórica de cambiar la Constitución de Pinochet. Tenemos que luchar en condiciones adversas, pero siempre hemos estado en condiciones adversas cuando estábamos en el no. O sea, también estábamos en condiciones absolutamente adversas, o sea, no teníamos, nuestro único espacio de discusión era la franja del no. Y yo recuerdo el primer día que estábamos en todo el país frente a la tele para ver por primera vez en 17 años que alguien iba a hablar contra Pinochet. Y salíamos a la calle y nos reprimían, pero igual a pesar de todo pudimos, la gente fue a votar y se ganó ese plebiscito. Lo que pasó después es otra historia, que no estamos de acuerdo. Pero yo creo que no hay que perder la esperanza y en este tema hay que ser persistente y hay que ser perseverante y no rendirse. Es una lucha difícil porque, como decían antes, el individualismo está inquitado en la relación. Con los dirigentes que estoy ahora, que son nuevos, de repente se chorean porque todos te dicen, los socios te preguntan, ¿y cómo voy a ir? Digamos, o sea, ¿qué consigo yo con la organización? Entonces no tienen el sentido social de la organización, el sentido de agruparse, el sentido de estar juntos. Sino que si a mí me conviene estar, estoy, y si no, me salgo. ¿No? Entonces, ese es un doble trabajo, porque eso son los signos de los tiempos. Y lo que nosotros tenemos que ver, que con esos signos de los tiempos, tenemos que trabajar más, pero no perder de vista nuestros valores éticos, nuestros valores morales, nuestros valores políticos, porque esos son, desde mi punto de vista, intransferables. Y así nos vamos ganando la gente. O sea, si la gente ve que nosotros tenemos valores intransferables, que son valores éticos, que se corresponden con lo que nosotros decimos, yo creo que la gente va a ir de a poco despertando, pero es una tarea larga, no es una tarea de un día para otro. Y ahora, respecto de los que quedaron después que yo me fui, ahí claro, uno se equivoca, lamentablemente se equivocó en las personas que quedaron, aunque una vez una amiga me decía que en realidad no era responsabilidad nuestra, porque nosotros dimos ejemplo de cómo hacer las cosas, y bueno, ellos tomaron otro camino, son decisiones que ellos tomaron, eligieron otros apoyos, otras asesorías. Por ejemplo, el asesor que tiene la FEMPLUS, cuando nosotros entramos al Internacional de Servidores Públicos en aquellos años, yo me acuerdo cuando íbamos por los hospitales, íbamos para que la gente se constituyera, íbamos con una transparencia, cuando existían los pendrives ni los computadores, entonces íbamos con unas cuestiones plásticas que uno las pasaba, y la última presentación que teníamos en esta transparencia era relaciones internacionales, y toda la gente se reía, decía, bueno, relaciones, ni siquiera tenemos relaciones nacionales, vamos a tener relaciones internacionales. Y entramos a la Internacional de Servidores Públicos, y fuimos a varios congresos mundiales de trabajadores públicos, y ellos tenían un asesor que hacía capacitación a los jóvenes. Y fueron unos dirigentes nuestros a esas capacitaciones, y uno de ellos me dice, oye, bueno, el asesor nos enseñó en la negociación que cuando uno negocia con un ministro, todo vale. O sea, seguirlo a un motel, sacar una foto saliendo de un motel, por ejemplo, con una persona que no es su señora, y con eso lo chantajeamos.
Entonces dije, eso no puede ser, que eso es inaceptable desde el punto de vista ético moral, y ese señor era Cano. Entonces, ahí yo dije, no, si está Cano no se, mientras yo sea presidente, no se va a tomar por esta federación. De hecho, hasta todo el tiempo que estuve por ahí, el señor no se apareció. Además que después había otro antecedente que él, para ganar negociaciones, había dividido Gremio. Pero cuando yo me fui, nos fuimos varios dirigentes que habíamos formado la FEMPRU. Los dirigentes nuevos pensaron que ese era el camino fácil para conseguir cosas. Y en el mundo sindical el camino fácil no existe. No existe el camino fácil. Caminos de trabajo, de sacrificio y de ideas claras. Gracias, Juan. Tengo una palabra de Sergio Castro. Hola, buenos días, sí, buenos días todavía. Gracias, Tomás, por la pasada, pasa palabra. Tengo una pregunta para el compañero Juan Díaz. Un gran saludo para él. Y agradecer este espacio de conversación, porque primero un comentario. En definitiva, el reconocer la historia nos permite generar un presente y un futuro que nos permite avanzar. Y bueno, en eso estamos ahora. Y a partir de eso, esta decisión que específicamente como dirigente toma Juan de ser parte de esta nueva organización, de la CONFEDEPRUS, única confederación de profesionales universitarios, y de la FEDEPRUS del área de Valparaíso San Antonio, muy importante, porque asume que no tiene que ver con la estructura, el formato de avanzar en función de la salud pública estatal, sino que tiene que ver con una forma de pensar y una ideología. No es llegar y cambiarse de un gremio por sí, sino que tiene que estar basado en sus fundamentos, en sus principios, en sus valores. Y eso yo lo saludo, Juan. Así que qué bueno que podamos estar juntos en este proceso. Pero aquí viene la pregunta. Mira, en el contexto de la historia, el caer en hospitales concesionados fue un daño a la salud pública y al parecer nosotros como trabajadores no alcanzamos a reaccionar o no tuvimos la fuerza para enfrentarlo o probablemente no lo entendimos. Y producto de esa historia, hoy día tenemos hospitales concesionados. Y en ese contexto, hacer un saludo a los dirigentes aquí presentes, porque muchos han logrado revertir en conjunto con otros gremios el paso de la concesión a que sea con fondos sectoriales. Entonces yo agradezco ese esfuerzo, lo saludo, pero hay muchos dirigentes, hay muchos funcionarios que la idea de tener hospitales nuevos, y más encima al costo que sea, en este caso como concesión, no es materia de su interés, no es materia de su proyección de futuro, sino que al contrario es como se basan en otras condicionantes, en otras miradas. O sea, el caso es el del Sotero del Río, entiendo, ahí me rectifican si no es así, y el caso es el del Hospital Claudio Vicuña, por ejemplo. De que igual dentro de nuestra postura del avance hacia una salud pública total, hay oposición incluso al interior de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, en este proceso constituyente, donde vamos a establecer que la salud es un derecho y además está garantizado, ¿cuál es tu visión desde tu experiencia de qué hacemos con los hospitales concesionados? Es decir, utilizando los términos correctos, ¿de qué manera los recuperamos? ¿De qué manera esta política de Estado es eliminada? ¿De qué forma nosotros podemos inducir como dirigentes de que los hospitales vuelvan a ser parte de una red pública sin generar el lucro? Eso, el comentario y la pregunta, gracias. Gracias, Sergio. Juan. Mira, yo creo que para recuperar los hospitales concesionados, primero
Constitución va a tener que quedar establecido el tema de que todos los hospitales públicos, de alguna manera, hay que pensar cómo hacerlo, de que todos los hospitales públicos tienen que ser con financiamiento estatal, construcción estatal y no prestarse al lucro privado. Entonces, pero para eso también tenemos que tener pruebas de que los hospitales concesionados no son un buen negocio para el Estado. Además tenemos que visualizar, que nos cuesta un poco visualizar cómo sería el país con una nueva constitución, con la constitución que nosotros creemos o con la constitución que nosotros queremos. Pero todavía hay un camino largo que recorrer en eso, pero esa constitución debería establecer que los hospitales públicos van a ser 100% públicos, sin espacio para el mundo privado. Y demostrar con pruebas epidemiológicas, con pruebas económicas, de que el Estado, el país, las personas, el pueblo, pierde plata con los hospitales concesionados, que es una fuga de dinero permanente en los hospitales concesionados a un bolsillo privado, a un bolsillo de lucro, a un bolsillo que esa plata, en vez de convertirla en más salud, la va a convertir en casa en la playa, en yate, en viaje al extranjero cuando se pueda. Y por lo tanto el trabajo está en demostrar con números sobre la mesa que los hospitales concesionados no cumplen un tema de salud pública y sobre todo no son una sandía de plata. Yo creo que esto se puede recuperar en función de un nuevo país. Además, no sería primera vez que los gobiernos tengan que retroceder en algo que implementaron. Por ejemplo, recuerdo que la comparación no es exactamente igual, pero nosotros dimos una pelea con el Hospital Padre Hurtado, con toma del Ministerio incluida, porque el proyecto del Padre Hurtado era como un proyecto experimental, donde nosotros planteamos que eso no iba a resultar y tuvimos permanente discusión con el gobierno del Lago, y a la larga se demostró que el hospital experimental Padre Hurtado no resultó, no dio los beneficios que se pensaba que iba a traer, y el hospital terminó volviendo, me parece, a la red pública. Entonces, en el tema de los hospitales concesionados, también yo creo que hay que actuar en función de lo que les decía antes. O sea, se puede recuperar en un nuevo país con una constitución que establezca, yo diría más que el derecho a la salud. Yo escuchaba la otra vez en una conferencia a Gabriel Salazar, y él planteaba que más que un derecho, el pueblo tiene que tener el poder para exigir una salud adecuada. Porque de repente aparece como que los gobiernos nos hacen un favor ejercitándonos un derecho, cuando nosotros deberíamos ejercer el poder en términos a la salud que queremos, o la educación que queremos, etc. Pero yo creo que eso se puede hacer en un país nuevo, con una nueva constitución, y también tenemos que trabajar en el futuro. Por eso lo decía delante del tema político, que no da lo mismo la estructura quienes nos representen parlamentariamente, ¿no? Tiene que haber gente afines a nuestras ideas, afines a ideas progresistas, a ideas revolucionarias en el término de una sociedad nueva, una nueva sociedad. Y hacer el contrapeso, algo que se me había quedado en el tintero, pero que también tenemos que tenerlo muy presente y no olvidarlo, que el neofascismo, aunque no nos guste, no ha desaparecido de atrás. Al contrario, tenemos un presidente en Brasil neofascista, un presidente en Estados Unidos neofascista, y aquí el señor Kass no pierde la oportunidad de hacerse representar. Entonces, nuestra participación en el mundo sindical político, y pensando en la nueva constitución, tiene que ser para ponerle freno al crecimiento del neofascismo.
esto se desvincula un poco del tema del hospital concesionado, pero son las estructuras de derecha neofascistas las que propician ese tipo de hospitales o ese tipo de organización. Por lo tanto, el trabajo nuestro en todos estos ámbitos. Gracias, Juan. No sé si hay más consultas de los participantes. ¿Pueden activar ustedes mismos su micrófono? Aprovechen. Juan, una consulta. ¿Cuál fue la razón que no se pudo mantener el Congreso, poder participar efectivamente? ¿Cuál fue la ruptura que se genera en esos momentos? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. A ver, ahí hubo esto fue el año 2002, 2003. Yo diría que una de las primeras causas fue que se produce la quiebra de la Confenat. Nosotros fuimos testigos de dos situaciones que generaron el quiebre de la Confenat. Bueno, hay muchas razones para eso, pero de la que nosotros fuimos testigos es que el sector más duro de la Confenat, ligado al Partido Comunista, no estaba de acuerdo con firmar el protocolo de acuerdo de la reforma de salud con Lago, porque el argumento que ellos tenían era que Lago no iba a cumplir eso, que en el gobierno de la concertación eso no iba a ser posible. Nosotros estando de acuerdo que era así efectivamente, pero tampoco podemos decir públicamente no firmamos el acuerdo porque no van a cumplir, o sea, era una sinrazón política. Y los sectores que no eran ligados al Partido Comunista de la Confenat fueron a la Moneda a firmar, siendo que no lo correspondía porque fueron el secretario, el tesorero, que era un enfermero de allá que después resultó ser un personaje bien oscuro, que era un dirigente bastante inteligente, pero sí oscuro, de Chiloé, y ellos fueron y firmaron el tema. Entonces ahí se produce la primera, y otros sectores ligados a la democracia cristiana de la Confenat, que se produce ahí un primer quiebre y se sale un sector y forman la firma unitaria. Entonces ya ahí teníamos una causa de división que la firma unitaria no es con la Confenat histórica a ninguna parte. Entonces ahí se empieza a digregar el Congreso, porque tenemos que reconocerlo, o sea, la organización más poderosa que tenía la salud de la Confenat. De hecho, nosotros en las discusiones que teníamos en ese tiempo, entendíamos que cualquier negociación en el sistema de salud tenía que incluir a la Confenat, porque ellos eran 70.000, 80.000, nosotros éramos 20.000, entonces el gobierno no iba a gastar en 20.000 personas no sé si me entienden, o sea, no se podía avanzar sin la Confenat. Incluso nosotros hicimos la propuesta de nuestra carrera funcionaria, que era por niveles, tratando de sacar lo bueno que tenía la ley médica, y la primera conclusión que llegamos fue que teníamos que convencer a la Confenat de embarcarse en este viaje, porque con nosotros solo el gobierno no iba a negociar. Entonces allá partimos 2 o 3 dirigentes de la casa de Gran Moscala contra todos los dirigentes de la Confenat y los convencimos. Los convencimos de que teníamos que salirnos de nuestro sistema de grado, que eso era más conveniente. No fueron reuniones fáciles, pero ellos se convencieron y entramos a negociar en conjunto, o sea, al mismo tiempo, pero no en la misma mesa, nuestras respectivas carreras funcionarias en ese ámbito. Pero tenía que ser con la Confenat. No podía, porque el gobierno no iba, y eso Manuel Gajardo siempre nos hacía este hincapié, nos decía, bueno, sí, aquí tiene que ser con la Confenat, nos guste o no, estaremos en una mesa separada, pero a nosotros los profesionales, el gobierno no nos va a dar algo diferente a lo de ellos. Y yo creo que ahí empezó a disolverse el Congreso, porque la organización más fuerte que teníamos, o sea, la más comprometida, porque no consideramos el colegio médico vela por su propio interés y en función del escenario político, sindical o económico, está o no está, digamos. Nosotros nunca nos confiamos ni le creímos mucho al colegio médico. Pero la Confenat sí era una organización en la que uno podía confiar y con la que se podía trabajar, pero a partir de esa disgregación
esa primera división de la organización más poderosa que tenía la salud, yo creo que ahí empieza el Congreso a desaparecerse, y porque empiezan todos los gremios, o empezamos todos los gremios a velar por cada uno por sus intereses particulares. Entonces, y ya impuesta la reforma de salud, yo creo que también viene un poco de desánimo, porque los esfuerzos que se habían invertido en que la reforma de salud no fuera lo que fue, yo creo que también generó un cierto desánimo de pensar, escucha, tanto que peleamos y los resultados no fueron lo que uno esperaba. Yo creo que ahí podrían estar las razones de por qué el Congreso terminó disolviéndose. Gracias, Juan. Si me permiten, yo también tengo una pequeña consulta. En verdad son dos. Una, ¿cuál fue el rol de la Confusam? Porque tú hablas de la Confenax, pero ¿cuál fue el rol de la Confusam en la unidad o en la no unidad en torno al Congreso y la lucha contra la reforma del agua? Y a mí en múltiples paneles me ha tocado escuchar a Sandoval, que fue uno de los ideólogos de la reforma, y él siempre ha tratado de defenderse en la reforma del agua, diciendo que estaba el fondo solidario dentro de la reforma del agua y que no pudo concretarse por, obviamente, la derecha más la DC. ¿Cuán cierto es son las reales intenciones desde su perspectiva, desde tu perspectiva histórica, de si es que efectivamente el gobierno del agua apuntaba a que efectivamente hubiera un fondo solidario o fue en fondo como para aplacar un poco los ánimos? Efectivamente, existía un fondo universal solidario que nosotros lo planteamos, el FUT, Fondo Universal. Y ahí, mira, yo creo que fue una conveniencia porque el gobierno, no respaldó con fuerza el tema del Fondo Universal Solidario. Y de hecho, después, para calmar los ánimos en la democracia cristiana, nombra a Tázara ministro que siga adelante con la reforma de salud, y con eso dejó tranquila a la democracia cristiana y avanzaron en el modelo que hoy día tenemos, sacando el Fondo Universal Solidario del proyecto de reforma. Pero el gobierno nunca mostró mucho entusiasmo por eso. Cuando teníamos estas reuniones, las primeras reuniones que se hicieron con los gremios y con la comunidad organizada respecto a la reforma, el gobierno planteó el FUT, pero con bien poco entusiasmo. O sea, además, yo recuerdo siempre haber tenido discusiones con gente del ministerio, que nosotros planteábamos, le decíamos, oye, pero ¿por qué usted plantea este tema del FUT con fuerza? Es que la democracia cristiana se va a oponer, es que la derecha se va a oponer, y nosotros tenemos que gobernar. Sí, pero tiene que quedar en evidencia quiénes se oponen, o sea, evidencian que aquí la derecha está en esta postura, y ellos no lo hacían por el tema de la gobernabilidad. Entonces, yo creo que ahí el gobierno no estaba convencido del FUT. El gobierno no estaba convencido de una reforma. De hecho, sí, es trágico que nosotros, con estos médicos del ministerio, que fueron funcionarios del Ministerio de Salud de Allende, construimos la propuesta socialista de salud, pero así casi en la clandestinidad, o sea, casi sin que supiera el ministerio. Y porque el gobierno, como les digo, no estaba convencido de ese tema. No estaba convencido, no le convenía o no creen en ese tema. Sí. El gobierno creía efectivamente en la reforma que impulsaron. Y respecto a tu otra pregunta de la Confusam, en ese tiempo no se puede, lamentablemente, separar la Confusam de Maturana. O sea, Maturana era la Confusam. Y Maturana es un personaje bien peculiar. De hecho, yo tenía una estrategia con él. Cuando había que tomar una decisión, preguntaba primero a todos los presidentes de los otros gremios, y al último le preguntaba a Maturana. Entonces Maturana me decía, ¿qué opinan los otros? No, ¿están de acuerdo con eso? Ya, yo también, me subo a la mayoría. Entonces, él tiene una postura bien públicamente, bien rupturista con el modelo.
Y la Confusam sí era un aporte, porque claro, yo cuando hablo de la Confenat, me refiero a la Confenat porque la Confenat es del mismo sector nuestro, de los hospitales, pero la Confusam, cuando había que ir a paro, iban todos a paro. O sea, si uno estaba seguro de que iba a Confusam a paro, era la persona, porque a mí me tocó varias veces ir a iniciar un paro en algún consultorio con Maturana, y Maturana llegaba con un candado y una cadena. Entonces, si la gente no estaba muy convencida, le ponía un candado y una cadena y cerraba el consultorio, y estaban todos en huelga obligados. Entonces, en ese tiempo, la Confusam, por la buena o por la mala, era bastante disciplinado en el tema de adherirse a los paros. De hecho, las huelgas de la Confusam eran históricas en términos de masividad. Además, me permiten una anécdota, para contar una anécdota para que no sea todo tan árido. Cuando estaba todo el proyecto del Padre Hurtado, que nosotros nos oponíamos al hospital experimental, entonces con la Confenat, los últimos días de enero empezaba el decreto no, y esa la perdimos porque en el mundo político no tuvo eco nuestra propuesta. Entonces decidimos ir a tomarnos el ministerio, un día jueves en la tarde, en la mañana, estamos de acuerdo con la Confenat, eran los últimos días de enero, y fuimos como 40 y nos tomamos el ministerio, nos tomamos el tercer piso donde están las oficinas del director, le pusimos un candado a la cuestión, y lo único que queríamos era que el ministerio llamara a la prensa y nosotros saliera a la opinión pública, oponiéndonos públicamente por todos los medios que ese era un proyecto que no iba a resultar. Nosotros queríamos dejar ahí como en la historia de que nos oponíamos a él. Entonces llegamos al ministerio, nos tomamos el tercer piso donde está la oficina del ministro, pusimos la cadena, y llega el encargado de relaciones laborales y me dice: Juan, ¿qué pasa? No, me digo yo, es justo esta cuestión, llamen a la prensa, nosotros vamos a la conferencia de prensa y nos vamos. Entonces va y al rato vuelve el Hernán Segundo, ya se llama el asesor que tenía el ministerio, y me dice: oye, hay un problema porque el ministro está saliendo una nueva asesora y dice que a los gremios no hay que darle ni un espacio. Siempre que venga la prensa y nos vamos, porque estamos a punto de irnos de vacaciones, todo el mundo se quiere ir, somos como 40. No, ella dice que no va a transar. Oye, pero corta el deseo, ¿cómo no va a transar? La cuestión es que, como a las 12 del día, se escucha una sonajera del primer piso, quebrazón de vidrio y todo. Y voy a preguntarle a los dirigentes de la Confenat: viene la gente de usted, ¿no? Si están todos de vacaciones, como nosotros no hacen más. Y llega Maturana, y mirando ahí por un espacio en la puerta, y me dice: Juan, me llamo tomando el ministerio. Pues no, pero tómense el resto del ministerio, el tercer piso es nuestro. Ustedes tómense todo lo que quieran, pero nosotros trabajamos al tercer piso. La cuestión es que, para hacer el cuento corto, terminamos en una mesa, y nosotros ya estábamos de acuerdo con la Confenat, que lo único que queríamos era la declaración pública, nada más. Entonces, de repente estamos sentados en una mesa de negociación con Maturana, Navarrete, que era el subsecretario de Salud de ese tiempo, y le pregunta el subsecretario al Maturana qué es lo que quiere, y ella dice que quiere que le cumplan un acuerdo que está en juntemos un rato más y ustedes qué quieren. Y nosotros a esa altura ya no íbamos a decir que queríamos la prensa, que la prensa ya había llegado. Entonces nosotros dijimos que queremos negociar el decreto del Padre Hurtado. Salimos a las 3 de la mañana, estuvimos negociando, una doctora, Brenda Castro, nos pasaba información secreta, era como una quinta columna que tenía el ministerio. Salimos como a las 3, 4 de la mañana, y lo que negociamos y conseguimos fue porque era imposible eliminar el decreto a esta altura, si ya era ley, y lo que conseguimos sí que los trabajadores del Hospital Padre Hurtado negociaran condiciones laborales, de remuneración, de estabilidad laboral, con el ministerio y con nosotros presentes. Pero eso demoró, salimos como a las 2, 3 de la mañana, hicimos ir a la tasa que firmar ese acuerdo, y fue entre las cosas divertidas, porque en la mitad del paro llega la educadora de párvulo y me dice: Juan, me tengo que ir, estamos en la toma, que tengo que entregar a los niños en el puerto del río. Después el Fran Bacús, que ustedes todos lo conocen, me dice: oye, Juan, tengo que irme. ¿Por qué? Porque mi señora me está esperando en el supermercado porque nos vamos de vacaciones. Entonces fue una serie de cosas anecdóticas. Al final el tiempo nos dio la razón, y el Hospital Padre Hurtado demostró que como experiencia, como hospital experimental, no funcionó, digamos. Pero ahí esa fue
una anécdota pequeña aquí con Maturana, que nos tomamos 5 coordinando el ministerio el mismo día. Gracias, Juan. Carolina parece que tiene una consulta y si alguien Sí, más muchas quiere... gracias. Juan, un gusto, un honor y un placer tenerte como invitado. Ha sido impresionante escuchar tu historia, muy motivante para todos nosotros. Yo quisiera traerte un poco al tiempo presente. Quisiera preguntarte tu opinión sobre una política que adoptó el gobierno a propósito de los COVID positivos, que a través del MinSal, bueno, el CERVEL y ahora últimamente el TRICEL, con un dictamen que le negaron la posibilidad de los pacientes COVID positivos a concurrir al plebiscito a votar. Esto luego de que se dictara una ley del voto seguro y una serie de protocolos que ninguno de ellos habló directamente sobre el caso. El tema es que el gobierno prohibió de palabra que los COVID fueran a votar. Sin embargo, tampoco se han señalado políticas públicas destinadas a fiscalizar o en definitiva que se pudiera concretar de qué manera se va efectivamente a revisar que los COVID positivos no vayan a votar. Nota al pie, hay una disputa ahí de derechos entre la salud, la vida y el derecho a sufragio. El MinSal había propuesto la posibilidad de que se establecieran zonas expresamente señaladas para votación de COVID. Sin embargo, el CERVEL entendió que eso podría haber mermado la integridad psicológica de los votantes. Vimos que se ha dispuesto un importante despliegue de implementos. Cada mesa va a tener un kit de seguridad, máscaras, etc. Sin embargo, cada vez que el gobierno le toca hablar sobre el tema, no se pronuncia respecto de los COVID positivos. Es como que no existieran. Incluso habla de las personas mayores de 60 años, habla de las embarazadas, pero da la impresión de como que el gobierno le tuviera miedo a hablar sobre los COVID positivos. Y el problema más grave es que si bien todos, la gran mayoría vamos a cumplir con la política sanitaria, el no tener una política concreta y transparente sobre los COVID positivos va a provocar, yo creo, que varios COVID positivos vayan a votar, entonces se van a mezclar con las personas sanas. Y lo que puede provocar, cierto, es un aumento de los contagios. A mí me gustaría saber, en tu opinión, de acuerdo a tu experiencia política, ¿a ti qué te parece esta, valga la redundancia, esta política del gobierno finalmente de negarse la posibilidad de que los COVID voten, pero que al mismo tiempo haya sido tan ambivalente y no tenga una política más clara respecto al tema? ¿Tú habrías preferido que fueran a votar en un lugar determinado? ¿O qué se te ocurre a ti que debería haber sido una alternativa más viable? Juan. Mira, no nos debería llamar la atención que este gobierno tenga política ambivalente o no se defina claro en cosas, en este tipo de cosas, porque a temas económicos a veces pueden tener lo que son sus intereses, ahí tienen bastante claridad. Pero desde mi punto de vista, yo habría optado porque los pacientes COVID, bueno, primero algunas objeciones. El gobierno primero no tiene la capacidad de fiscalizar que los pacientes COVID vayan a votar, porque si no tendría que ponerle un carabinero
en la casa de cada paciente COVID que estuviera cursando la enfermedad, cosa que no van a hacer, pues si no tendrían que, capaz que tienen al paciente del río. Por lo tanto, primero no tienen la capacidad de fiscalizar que los pacientes COVID no vayan a votar. Por lo tanto, cualquier paciente COVID, si se siente bien, o sea, se siente como gana, porque algunos amigos que han tenido una enfermedad que es terrible, lo único que se siente bien con el COVID es Trump. Primero no tienen cómo fiscalizar que no vayan. Segundo, es cierto que es un riesgo porque no todos los que están enfermos con coronavirus van a tener la precaución de ir bien con su mascarilla y con todas las condiciones sanitarias que se requieren. Por lo tanto, que en la espera, en la cola, eventualmente podrían estar en algún contacto estrecho. Pero zanjando eso, yo habría permitido que hubiera mesas para los pacientes COVID. O sea, que los pacientes COVID fueran a un lugar. Yo creo que el CERVEL no lo hace por flojera al final, porque significa tener que poner vocales, apoderados en un lugar diferente, pero que en ese lugar fueran los pacientes COVID. Se ha usado este tema con la confidencialidad, casi que nadie sepa quién está con COVID. Si no es una enfermedad, y aunque lo fuera, o venerea, o lepra, entonces todos los pacientes COVID no sabemos si están con coronavirus. Si es una enfermedad seria, importante, después de ver cómo está el mundo hoy día, y es la pandemia que ha generado más problemas en la humanidad, ni siquiera la peste negra, cierto, murió más gente, porcentualmente murió mucho más gente, no estamos, pero hoy día considerando los avances de la ciencia que tenemos hoy día, la de problemas que nos ha generado este virus, yo creo que yo lo que había hecho es que los COVID tuvieran en cada lugar de votación una mesa especial para ellos, separados del resto de las personas. Porque además es ridículo, porque no sabemos quiénes tienen coronavirus. Cualquier persona que vaya a votar puede tener coronavirus y va a estar en la misma cola. Entonces, ¿cómo sabes que él no tiene o no tiene? Es como cuando apareció el SIDA. Cualquier persona podía tener el SIDA, andamos todos, pero con mucho cuidado. Entonces, yo creo que el gobierno lo hace no por una medida sanitaria, sino que por una medida de amedrentar para que la gente no vaya a votar. Porque mucha gente va a decir, va a llegar gente con coronavirus a votar, no hay adecuada fiscalización, no sabemos quiénes están con coronavirus, y el gobierno va a hacer lo posible porque haya la menor cantidad de gente que se pueda a votar. Porque este gobierno, a pesar de lo que digan, no quiere cambiar las cosas. Y yo insisto, o sea, habría generado un espacio para que la gente que está con coronavirus fuera a votar. Ahora, no sabemos cuánta gente va a estar cursando la enfermedad al momento del plebiscito. Esa información tampoco hay un dato preciso de cuántos van a ser y cuántos van a haber. Puede que no sea tanta gente, pero igual no le podemos negar a la gente que está enferma que vaya a votar. Y durante los procesos eleccionarios, durante mucho tiempo se ha permitido que la gente del hospital, pudiendo salir del hospital, vaya a votar. O sea, no veo diferencia en eso. O sea, la diferencia, claro, que la enfermedad es distinta. Entonces, si uno toma las precauciones y la gente que va bien cubierta, no debería contagiarse. Por algo son las medidas 2 metros de distancia, 1 metro de distancia, con mascarilla. Con guantes no, porque los guantes son discutibles la utilidad de los guantes. Pero, insisto, o sea, la pregunta que tomaste, yo habría permitido que los COVID fueran a votar en mesas especiales para ellos. Y creo que el CERVEL no lo hace por flojera.